creemos que hay mucho más iglesia bíblica, pero las principales que es innegociable para nosotros. Una es las escrituras, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y voy a tratar de no llevarlos tanto así, pero si a usted le gusta apuntar, apunte ahí, para que luego en la casa usted sea como lo debería, a ver si lo que dijo el pastor es verdad, y usted vaya, ¿verdad? Como cuando lo debería escuchaban el mensaje de Pablo, iban a sus casas y sacaban las escrituras y investigaban si lo que Pablo predicaba era palabra de Dios. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Biblia que toda la escritura es inspiración, es inspirada por Dios, y dice que es útil, o sea, es bueno, es la herramienta que nosotros, es el GPS que usted y yo debemos de conocer. Porque es útil, dice, para redarguir. O sea, la palabra de Dios nos redarguye. Juan capítulo 16, versículo 13 dice que el Espíritu de verdad que convence al mundo de pecado, de juicio, el Espíritu de Dios de verdad que nos guía a la verdad, es la inspiración, es lo que inspiró la palabra de Dios. Por eso es útil para redarguir, para corregir, nos corrige. Pero más de corregir, también nos exhorta. Aparte de exhortarnos, también nos instruye, o sea, nos enseña. ¿Y cuál es el propósito? Dice el versículo 17, para que todo hombre de Dios, incluyendo mujer de Dios, sea preparado para toda buena obra, sea equipado, que conozca la verdad del Evangelio, cuál es el corazón de Dios para la iglesia, para que nosotros a la hora de hacer iglesia, a la hora de ministrar los dones que Dios te ha dado, me ha dado a mí, podamos hacerlo correctamente como lo que dice la Biblia. No lo que dice el profeta, no lo que dice el tal pastor famoso, aquel, ¿verdad?, doctor en teología o aquel ministerio, no. ¿Qué dice la Biblia acerca del deseo de Dios para la iglesia? Cuando Pablo le escribe a Timoteo dando instrucciones cómo debe él caminar, cómo debe instruir, cómo debe dirigir la iglesia, en la primera carta, capítulo 3, versículos 13, 14 y 15, le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, por si tardo, sepas, dice, cómo conducirte en la casa de Dios, o sea, en este lugar donde nos reunimos, cómo debe conducirse un pastor, cómo debe conducirse un anciano, cómo debe conducirse un líder dentro de la congregación, cómo debe conducirse un varón, el esposo, cómo debe conducirse la esposa, una dama, cómo debe conducirse los jóvenes, cómo debe conducirse la iglesia. Que nosotros, dice, la iglesia somos la columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe que la responsabilidad que usted y yo tenemos como iglesia es que hay dos cosas, y lo hemos repetido aquí, al menos uno es que usted con su testimonio, con la manera que usted camina, con la manera que usted testifica de Cristo en su vida, usted puede glorificar el nombre del Señor. O sea que las personas que lo conocen, que lo traten a usted, ellos puedan glorificar a Cristo a través de su testimonio. Como Hechos capítulo 16. La Biblia dice que toda la gente de la iglesia conocía a un joven Timoteo y daban buen testimonio de él dentro de la iglesia. Cuando Pablo le escribe y da principios bíblicos como a la hora de elegir un pastor, dice que tiene que dar testimonio no solamente de su casa,
sino dentro de la iglesia, sino también afuera de la iglesia, debe dar buen testimonio. Para que no caiga, dice, en el lazo del diablo y la condenación del diablo. Hay advertencia. Cuando se viola estos principios, entonces hay problemas en las iglesias. Entonces, para nosotros, iglesia bíblica, las escrituras, la palabra de Dios es muy importante. Es una de las doctrinas esenciales para nosotros. Es la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. ¿En qué consiste la Biblia? Que es la palabra de Dios, la inspiración de Dios, el soplo, el ruaj, respiración del Dios invisible. Esa es la palabra de Dios. Es que Él vino del mismo Dios. Cuando leemos nosotros las